En Colombia seguimos muy atentos a la crítica situación que vive Venezuela. Los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, pues están manteniendo un frente conjunto para tratar de encontrar una salida negociada. En un comunicado conjunto insisten en que la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de los datos desglosados y verificables, en una declaración conjunta de lenguaje muy medido según lo que se ha conocido. Pues bien, el candidato opositor Edmundo González Urrutia denuncia que hay un fraude en los resultados del CNE al indicar que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones el pasado 28 de julio en Venezuela. Edmundo fue citado por el fiscal oficialista en una investigación judicial, pero sin garantías de respeto al debido proceso. Esto dijo en las últimas horas Edmundo González. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. Y para tratar de entender qué pasará esta semana, establecemos contacto a esta hora con el líder opositor Leocenis García, presidente de ProCiudadanos en Venezuela, y queremos preguntarle cuál es su posición respecto al reciente pronunciamiento de los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva. Bueno, entiendo que tanto el presidente Lula como el presidente Petro han dicho que toman nota de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y dicen que exhortan al gobierno del presidente en ejercicio, Maduro, a publicar las actas electorales. Pienso que ellos no han tomado muy bien nota de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, porque si hurgan la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, se darán cuenta que ese pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, lo más importante no es que reconozcan o convaliden el supuesto triunfo del presidente en ejercicio Nicolás Maduro, sino algo peor: ¿dónde quedan las famosas actas? Muy bien, Leocenis, ¿es posible falsificar las actas electorales y qué pasará tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de prácticamente haber guardado estos documentos sin que hoy el mundo y obviamente los propios venezolanos conozcan públicamente lo que han pedido? Incluso el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, pide que se publiquen estas actas. Si tú revisas las actas electorales que son públicas, que por cierto no es un delito, porque se quiere criminalizar a la oposición por haber publicado unas actas. Ese es un derecho de los testigos de la oposición que hubo en los más de 30.000 centros de votación del país. Es un derecho a recibir al final una copia impresa del acta de totalización, que la recibe el representante de la oposición, el representante del partido de gobierno y el Consejo Nacional Electoral. Así que aparezca un acta pública de eso no es ningún crimen. Entonces, esas actas, si tú le preguntas a un técnico del Consejo Nacional Electoral, ¿esto se puede falsificar? Te va a decir, esto es un poco difícil, por no decir imposible. Entonces, la mayoría de las actas de la oposición que son públicas, tú verás que están impresas entre las 6 y 7:25, antes de las 7:30 de la noche, cuando hay este famoso apagón que denuncia el gobierno de Venezuela. Luego no hubo totalización, sino un informe del presidente del Consejo Nacional Electoral que da como ganador a Maduro. Y eso se puede hacer. Ahora, lo que tú no puedes hacer, y es muy difícil, casi imposible, es falsificar las actas. Entonces tú tenías que resolver en una institución donde hay gente que sabe lo que pasó, técnicos, tenías que resolver el tema de las actas. ¿Y cómo las resuelve? Vas al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia le dice al Consejo Nacional Electoral, tráeme las actas aquí. Y le dice a los testigos del gobierno, tráeme las actas aquí. Y le dice a la oposición, tráeme las actas aquí. Y algunos se preguntarán, bueno, dice el gobierno de Venezuela que la oposición no llevó las actas. Claro que no las podía llevar. Y no las podía llevar porque les voy a explicar para qué el Tribunal Supremo de Justicia pidió esas actas. Las pidió para determinar lo que determina esa sentencia, que lo más importante no es decir que Maduro ganó la elección, sino decir que las actas quedan en resguardo del Tribunal Supremo de Justicia. Dicho de otra forma, cuando el presidente Petro, el presidente Lula, la comunidad internacional está pidiendo las actas, están pidiendo algo que nunca va a aparecer,
porque las actas quedaron en el Tribunal Supremo de Justicia, no volverán al Consejo Nacional Electoral y no hay ninguna forma, ninguna ley venezolana que obligue, como sí obliga al CNE a presentar las actas, que obliga al Tribunal Supremo de Justicia a presentar las actas. ¿Qué quería el gobierno? Que la oposición presentara todas sus actas de sus testigos para que la oposición se quedara huérfana del principal elemento que hoy tiene para reclamar la victoria del pueblo venezolano frente al gobierno de Maduro. ¿Qué papel pueden jugar las actas de la actual disputa electoral en Venezuela, Leocenis García? Que las actas que existen, que son públicas, que el Centro Carter, la Unión Europea y varias organizaciones han dicho que son reales, son públicas. Las otras actas no van a aparecer. Las actas que está pidiendo la comunidad internacional, porque sencillamente el Tribunal Supremo de Justicia las tiene a resguardo y no las va a entregar. Y no las va a entregar por el solo hecho de que si revelan esas actas, va a revelarse lo que todo el mundo sabe, que el señor presidente en ejercicio perdió la elección. De manera que el tema de las actas es tan importante y son la prueba del triunfo de la oposición, porque es casi imposible que puedan ser falsificadas. Y por eso ahora han quitado el problema al Consejo Nacional Electoral, lo han llevado al Tribunal Supremo de Justicia y casi para callar a la gente de la oposición ha empezado este proceso terrible de persecución a todos, líderes políticos, periodistas, activistas, gente del pueblo, violando toda la Constitución, porque en Venezuela hay que decir que lo que está pasando es grave. Artículo 68, derecho a la protesta, violado. 2.000 personas detenidas. Eso es anticonstitucional. Artículo 57, derecho a la libertad de expresión. Personas presas por publicar un acta, por aparecer en un video leyendo un acta, que es un derecho de la gente, poniéndolo en WhatsApp, detenido. Artículo 5, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo que la ejerce a través del sufragio, violado. El artículo sobre la Fuerza Armada Nacional, que dice que la Fuerza Armada Nacional es apolítica, no deliberante, también violado. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón JEP de Venezuela, desde el pasado 28 de julio las autoridades han capturado a más de 2.500 personas, centenares de líderes sociales, activistas políticos, más de 25 muertos y más de 100 menores de edad están detenidos en este instante. ¿Qué resultados podrían dejar las actuales movilizaciones para exigir el respeto de esos resultados de las elecciones presidenciales allá en su país, Leocenis? Yo me he mantenido en la calle alentando a la gente. Yo soy un pacifista conocido en Venezuela por todos. El señor presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, sabe cómo pienso. La oposición venezolana sabe cómo pienso. Yo soy un pacifista. Pero así como las personas que los invaden en su hogar tienen casi el derecho de defenderse, el derecho a la legítima defensa, los ciudadanos tienen el derecho a la protesta cuando quienes están obligados a defender su derecho lo conculcan, que es lo que ha pasado en Venezuela. Y por eso el artículo 68 de la Constitución da el derecho a la protesta legítima. Los políticos se han asustado. Yo me quedo impresionado de que los políticos, casi muchos de ellos, tanto del gobierno, sobre todo del gobierno, criminalizan a los que salen a protestar, y algunos sectores de la oposición les da miedo llamar a la gente a la calle. La gente puede estar en la calle. Si la autoridad le dice no camine por la carretera, bueno, caminan por las aceras. Pero eso es un derecho. El derecho a la protesta pacífica es un derecho constitucional. Y lo que está en juego en Venezuela es decidir, y este es mi mensaje a los venezolanos que apoyan aún al gobierno de Venezuela, lo que estamos discutiendo es ¿qué es lo que va a quedar? ¿La voluntad de 3 hombres en el partido de gobierno o la Constitución de 1999 a la cual estamos sometidos todos y que estamos respetando en la oposición, y el único que ha irrespetado esa Constitución, que está acabando con la democracia, es el gobierno de Venezuela? Así que hay que mantenerse en las calles de manera pacífica, no violenta. Usted no puede quemar caucho, usted no puede quemar un carro, usted no puede dañar los bienes públicos, pero usted tiene el derecho, y el policía que lo detenga está cometiendo un crimen, tiene el derecho a protestar pacíficamente en las calles y nadie nos puede sacar de las calles.
Le agradecemos a Leucenis García, quien es el presidente de ProCiudadanos en Venezuela, por atendernos aquí en Redman Noticias. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo a Colombia. A través de distintas redes sociales, tanto Edmundo González como también María Corina Machado, líderes de la oposición, están convocando para el próximo miércoles 28 de agosto, hacia eso de las 11 de la mañana en territorio venezolano, para nuevas marchas y exigir que se publiquen las verdaderas actas.